Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy ya es jueves 9 de noviembre. Este fin de semana la iglesia tiene su retiro de parejas con las otras iglesias amigas con las cuales nosotros nos congregamos. La iglesia de Centro de Adoración y Oración de Río Negro, con Gente del Camino, con Caminando con Jesús, con Samá, con todas las otras iglesias. Vamos a reunirnos, es domingo y lunes, las parejas, los que quieran ir. Es un retiro que hacemos solamente una vez al año y tiene una bendición muy grande realmente. Estás invitado para que vayas con tu esposo o con tu esposa a este retiro. Va a ser un tiempo de mucha bendición, sanidad, restauración. Es un tiempo apartado para estar en otro ambiente distinto. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor y meditar en la Escritura. Padre, gracias por esta noche que nos regalas, por prestarnos la vida. Queremos orar por Israel, por ese lugar para que haya restauración, para que estas personas violentas que también tienen creencia en Dios puedan abandonar su agresividad. Que seas tú reprendiendo las fuerzas del demonio, porque el demonio es el que quiere destruir a Israel y además también quiere destruir la convivencia pacífica de los seres humanos. Porque tú dijiste que Él venía a matar, hurtar y destruir. Reprende al demonio y cuídanos a todos de la violencia y de la maldad. Sé tú rescatando a las personas privadas de la libertad, a los que están secuestrados, que seas tú haciendo milagros y cuidando a sus familias de este tormento, a los que están privados de la libertad en las cárceles, a los que están afligidos, acongojados, angustiados, a los que están pensando quitarse la vida, que envíes ángeles por él, y a los que están en las clínicas. Por favor, acude y haz milagros. Amén. Quiero compartirles un pasaje de la Escritura que usted y yo conocemos. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Y dice el versículo 6, en esa famosa historia de Caín y Abel y de esas dos ofrendas. Y dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esta historia la conocemos, ¿no? Dos hermanos, uno mayor y uno menor, por supuesto. El uno lleva la ofrenda de los animales, el primero, la primicia. El otro lleva de las cosechas. El uno era agricultor, que es el caso de Caín, y el caso de Abel, que era un cuidador de ganados, de ovejas. Acá, entonces, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dios ve las circunstancias y llama aparte a Caín y le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué cambió tu semblante? Esa pregunta, increíblemente, yo he aprendido a hacérmela. He descubierto que yo no sabía que estaba ahí. Esa pregunta es clave que usted se la haga, porque ahí nace la envidia. Si usted no se hace esa pregunta, que es como si Dios le preguntara a usted, que es así como me pasa a mí. Entonces, de esa respuesta que usted tenga esa pregunta, será lo que venga después. Un corazón libre, sano, o un corazón enfermo como el de Caín. Cuando Dios confronta a Caín, el por qué te has enojado, Caín no hace una
evaluación de su corazón, él continúa con su malestar. Cuando yo veo algo y siento algo en mi corazón, me lo debo preguntar. Cuando a mí me pasa algo, alguien se va de la iglesia, por ejemplo, en el caso mío como pastor, me molesta que se vaya, entonces yo me pregunto, pero es Dios el que lo está haciendo en uno. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado? Y cuando ya yo empiezo a hablar con Dios, entonces Dios me dice, ¿por qué te enojas cuando se van? ¿Y por qué no te enojas cuando te mando gente a la iglesia, al lado tuyo? Ah, tienes razón. A esa pregunta se la tiene que usar usted con todo. Si su vecino le compra un carro y a usted le da un tarugo en la garganta, o su hermano o su hermana compra una casa, o el vecino del frente o su mejor amigo le da algo aquí en el guarguero, entonces usted tiene que preguntarse, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué? Entonces esa evaluación es la que le ayuda a apartarse de un corazón malo y de que su corazón se endurezca. Esa pregunta hay que hacérsela. ¿Y por qué me he enojado mucho por esto? ¿Y por qué me enojo por aquello? ¿Por qué cambia mi semblante cuando alguien me dice, mira, aquella persona con la que tú peleabas está próspera y bendecida? ¿Por qué cambia mi semblante? Debe alegrarse mi corazón, porque ahí es donde nace la envidia y la raíz de amargura. Cuando usted y yo no hacemos una evaluación correcta con esa pregunta. Esa pregunta te la hace Dios a ti. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué cambió tu semblante? Cuando te enteraste de lo uno, cuando te enteraste de lo otro y cuando te enteraste de aquello. Porque usted y yo somos como Caín. Tenemos un Caín, tenemos un Abel. Allá adentro, ¿sí o no? Entonces alguien es generoso y usted se enoja y cambia su semblante. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿y por qué cambia mi semblante? ¿Por qué me enojo? Ahí es donde hacemos una evaluación sincera con Dios y cambiamos de actitud. Porque el asunto fue una ofrenda. Entonces, si Dios le da plata al otro, si el otro es más inteligente que yo, si el otro es más hábil con los negocios que yo, ¿por qué cambia mi semblante? Y esto le pasó a Pedro y a Juan, ¿no? En el capítulo 21 de Juan, Dios delega a Pedro, lo exalta, le dice, sé el pastor de las ovejas, pastorea mis ovejas. Antes ibas donde quería otras, ahora otros te ceñirán, tú eres Pedro, sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de pronto, punto seguido, Jesús abraza a Juan y camina de la mano de él. Y entonces Pedro se acerca y le pregunta por Juan de esta manera, ¿y este qué? Y Jesús molesto le dice, ¿cómo así? ¿Qué este qué? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué? Es exactamente lo que dice Jesús. Pero es como, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. ¿Y qué si yo hago que este discípulo se quede y viva para siempre aquí? Y sí, porque a todos los discípulos los mataron trágicamente, menos a Juan. Ahí estaba diciendo Jesús de qué muerte iba a morir Juan, de viejo. Pero el problema es el corazón de Pedro. ¿Cómo así? ¿Y a este qué? Y es el mismo problema de Caín. Y si uno no resuelve esa pregunta, entonces va a tener envidia y odio, ¿cierto? Contra lo bueno que le suceda a los otros. Porque el problema de Caín fue ese. Dios le dio la oportunidad con la pregunta, es la misma oportunidad que nos da a nosotros. ¿Por qué te has enojado?
¿Por qué cambió tu semblante? Manuel Ramón, ¿qué te pasa pues? Entonces te vas a quedar así. Esa es la pregunta. ¿Sí ve? Si usted nos hace bien esa pregunta y no se la responde bien, porque Caín tuvo la oportunidad pero no lo cambió, él siguió con el odio contra su hermano, terminó matando a Abel. Esta pregunta es una pregunta clave en la vida de nosotros y tenemos que aprender a hacérnosla. ¿Por qué ha cambiado tu semblante y por qué te has enojado? Ahí les dejo. Padre, gracias por bendecirnos, bendícenos esta noche y enséñanos a discernir esta pregunta que va a ser saludable para nosotros. Que tú nos bendigas y nos des descanso en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, Dios mediante, en la iglesia. Dios los guarde.